Bienvenidos a este nuevo capítulo de Líderes. Los domingos, recuerden, estamos por Colorvisión a las 9 de la mañana. Retransmitimos los sábados por nuestros aliados desde el Universo, Canal 29, a las 6 de la tarde. Y recuerden vernos en todas las plataformas digitales de Faya Media y en Spotify pueden escucharnos en Líderes con Orlando Jorge Villegas. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante y sobre todo muy llana, con quien para mí, yo voy a presentar su cargo formal, pero es una de las mentes brillantes en materia de economía y finanzas en la República Dominicana y sobre todo porque sabe aplatanar las ideas. Mi querido Fabricio Gómez Mazara, director también de Promipyme, del Consejo de Fomento a la pequeña y mediana empresa en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Orlando Salvador. Tú sabes lo que significa para mí estar en este programa. No voy a entrar en detalle porque se me van a aguar los ojos rápidamente. Gracias, Fabricio. Tú sabes que antes de estar en el tren gubernamental en este periodo, leía tus artículos, te escuchaba en segmentos como en el programa que ibas a veces de nuestro querido Roberto Cavada. Sí. Y para mí eres una persona que tiene no solo la capacidad intelectual en materia económica, sino también de explicar diferentes elementos de la vida económica nacional e internacional que quizá mucha gente no comprende por el nivel de tecnicismo que eso tiene. El gobierno sometió esta semana un plan anticrisis muy interesante. Como es normal, todo el mundo esperaba que se iba a armar un juidero, un alboroto, pero al final lo que hemos visto, en sentido general, ha sido muy positivo, sobre todo para la clase media y los sectores más populares. En síntesis, ¿qué es lo que está planteando el gobierno? Mira, primero hay que decir que el gobierno del presidente Abinader tiene dos ejes esenciales que son innegociables. Uno de ellos es la estabilidad macroeconómica y la otra es la estabilidad social. ¿Por qué esos son los ejes esenciales? Porque eso es lo que permite a nuestro modelo de desarrollo económico y social crecer, atraer inversión extranjera, generar empleos y reducir pobreza. El informe del PNUD sobre democracia y desarrollo de este año 2026 estableció que los países de la región tienen un gran desafío más allá del crecimiento económico y es la capacidad de poder gestionar vulnerabilidades estructurales en medio de un entorno internacional desafiante y sobre todo lleno de incertidumbre. Y la propuesta del ministro de Economía y Finanzas, Magín Díaz, va en esa dirección. Es decir, ayuda a gestionar vulnerabilidades estructurales, preservando la estabilidad macroeconómica y la paz social en un mundo lleno de incertidumbre y muy desafiante. Tú sabes que, llega el PRM, el presidente Abinader, llegó al gobierno en medio de una crisis. Sí. Luego viene la crisis de Ucrania y ahora viene esta crisis, sin contar pequeñas crisis en el medio. Cuando tú hablas de este plan que, como tú explicaste, mantiene los temas estructurales, cuida la macroeconomía, la estabilidad. Pero, desde el punto de vista como usuario, te digo, Claro. fueron muy creativos. O sea, fue un Sí. plan como porque todo el mundo está acostumbrado a que si te hablan de medidas fiscales, por mencionar tu nombre, es un tablazo al bolsillo de la gente. ¿Cómo fue? Vuelvo y te repito, hubo creatividad en este plan, por los diferentes puntos que vi. Claro, mira, yo creo que en el caso de Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, y todo su equipo, yo creo que tuvieron la visión de hacer entender de que esto es algo para compensar un poco todo el efecto sobre las finanzas públicas que está teniendo el hecho de mantener los subsidios para evitar que de golpe el aumento del precio de los combustibles se tradujera a los precios internos, fundamentalmente de los alimentos, y sobre todo para cuidar a los sectores más vulnerables, a la clase media y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Si uno ve este plan anticrisis, los que tienen mayor capacidad contributiva son los que están aportando fundamentalmente a estos entre 40.000 y 50.000 millones de pesos que van, digamos, repito, a compensar, porque esto es un plan anticrisis. Y mucha gente puede pensar, ¿y qué diferencia? Mira, estamos hablando de algo entre 0.55 y 0. Y poco menos de 0.60 del PIB.
Cualquier reforma que se respete comienza con 1.5% del PIB. Esto es menos de la tercera parte de lo que usualmente los ajustes tributarios buscan. Y esto porque en este momento no se recomienda ese tipo de reforma de gran calado, porque no se puede ante la incertidumbre. Y lo que se busca es tener un espacio fiscal que permita morigerar todo el efecto del aumento de los precios internacionales del petróleo y proteger a los sectores más vulnerables, pero al mismo tiempo dejar espacio fiscal para que la inversión pública, el gasto de capital no se desplome, porque en este momento esa es una fuente importante para apoyar el crecimiento económico. Tú mencionabas cuánto que el Estado busca recaudar con esta medida. Entre 40.000 y 50.000 millones de pesos. Si hacemos un ejercicio de una casa y el Estado está buscando de 40 a 50 mil millones de pesos, ¿qué pasaría si el Estado no lograra este plan y por lo tanto no tuviera esos fondos disponibles en el momento en que todo esto se organice? Porque esto va al Congreso. Me imagino que algunas medidas luego de aprobarse serán inmediatas, otras esperarán al presupuesto. Pero en una casa que haga falta dinero para poder compensar, ¿qué pasaría si el Estado no tuviera estos fondos a disposición en un futuro inmediato? Bueno, pondría en riesgo, por ejemplo, el gasto social, el gasto en educación, el gasto en salud y el gasto en seguridad, que obviamente es una responsabilidad exclusiva del Estado, pero al mismo tiempo el tema de la inversión pública. Mira por qué. Porque la inversión pública la hacen empresas privadas. El gobierno licita las obras de infraestructura, las empresas privadas ganan la licitación y mueven la economía. El sector construcción tiene la capacidad de tener muchos eslabonamientos de distintos sectores que se mueven cuando se mueve la construcción. El año pasado, el gobierno redujo el gasto corriente en cerca del 0.5% del PIB, unos 40.000 millones de pesos, pero esto le permitió aumentar el gasto de capital o la inversión, y eso empujó, sobre todo en los últimos 2 trimestres, el crecimiento económico. De las medidas anunciadas, muchas, y te lo digo como usuario, me gustaron bastante. Por ejemplo, la amnistía fiscal, la eliminación, corrígeme, del anticipo para las microempresas, y otra parte pagará 3 cuotas en vez de pagarlo mensual. Y vi el aumento de la deducción de gastos educativos. ¿Cuáles de estas medidas son las que más impactan positivamente a la clase media dominicana? Dos o tres fundamentalmente. La primera es que se corrigió o se aumentó en un 15% el tramo exento del impuesto sobre la renta a los asalariados, que estaba congelada desde el año 2017. Es decir, y esto va a cubrir, ahora comienza la función de 39.900 pesos de salario ahí. Eso incluye a los 2 primeros quintiles de ingresos. Pero en términos efectivos, ¿qué pasa? Si usted gana hoy 100.000 pesos, como la construcción de la tasa máxima de 25% va a comenzar más alto, una vez se apruebe esta reforma, usted va a pagar menos de impuestos sobre la renta. Es decir, este aumento del tramo exento va a dejar al 85% de los asalariados fuera del pago del impuesto sobre la renta. Un tema también para la clase media es los gastos educativos. Se aumenta hasta un 30% la deducción de gastos educativos, y en caso de que tengan niños con autismo y este tipo de problemas digamos, que enfrentan la familia, pues la deducción en los gastos educativos llega hasta un 50%. Para las familias que tienen, de clase media, que tienen niños con Asperger, con autismo y demás, esto es un tema muy importante porque gastan una parte importante en la educación, que es una educación bastante, digamos, costosa, pero para los hijos uno busca lo que haga falta. Entonces, permitirle que puedan deducir hasta un 50% del gasto en educación cuando se acogen al tema de los gastos educativos frente a la DGI es un apoyo importante. Yo creo que esto representa un alivio para nuestra clase media. Es normal que había un temor ante el anuncio de lo que no se conocía, porque por eso yo siempre digo, señores, que no se lleven de un grupo disparatoso que anda hablando. Hay que esperar a que se hable. Y ayer, cuando el ministro habló y se conocieron las informaciones, todo el mundo vio que no era nada que iba a afectar ningún bolsillo de la clase media. Y como Fabricio bien explicado, afecta, no voy a decir la palabra afecta, pero impacta
a las personas con mayores ingresos, las empresas con mayores Claro. ingresos en la República Dominicana. A propósito de eso, Fabricio, en Estados Unidos yo siempre recuerdo en campañas presidenciales, los candidatos hablan de los impuestos progresivos, que pague el que más Sí. gana. ¿Es tan difícil aplicar eso en un país? Lo que sucede es que nosotros tenemos una estructura tributaria que se ha ido corrigiendo en el tiempo desde el año 1992 hasta la fecha. Lo importante de esta propuesta, de este plan anticrisis del Ministerio de Hacienda y Economía, es que buscó, además del tema del plan, corregir algunas distorsiones históricas de nuestro sistema tributario. Si te das cuenta, es mucho más progresivo porque quienes más aportan son los que tienen mayor capacidad contributiva. Entonces, obviamente, ahí es un tema interesante. Cuando uno mira, son los grandes contribuyentes que tienen venta mayor a 1.000 millones de pesos, se aumenta de 0.15 a 0. Por mil el tema del impuesto a la transferencia, el pago por cheque, se aumenta un tramo de 27% del pago de impuestos sobre la renta a los salarios mayores a 400,000 pesos. Los demás se queda igual. En el caso de los juegos de azar y los vapes y los cigarrillos electrónicos van a pagar igual que los cigarrillos normales. Se equilibra porque había ahí una suerte de competencia desleal y un aumento de 10% a los pasajes, perdón, de $10 a los pasajes. Ahí es donde, digamos, están los ingresos o quienes tienen mayor capacidad contributiva para apoyar este plan anticrisis. Para que la gente tenga un contexto, los juegos de azar no estaban grabados como se propone ahora. Históricamente no han estado grabados o tenían algún nivel de exención, traer las máquinas, ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, las máquinas tenían una exención tributaria, no pagaban impuestos. Entonces, ahora sí se le pone impuesto porque si hay algo que tú quieres promover, tú le das una exención. En el caso de los juegos de azar, bueno, no necesariamente. Aunque pagan una tasa impositiva mayor, un impuesto selectivo, lo que se está buscando es el hecho de poner impuesto a las máquinas que se usan, pero además también aumentar los impuestos. Y yo creo que nadie digamos, ¿no? va a protestar por eso. Pero yo creo que aquí, y digo, ahí en mi caso, que vamos a entrar al tema en la cual yo soy parte interesada, desde hace más de 25 años, los sectores vinculados a las micro, pequeñas y medianas empresas venían pidiendo el tema de que se le eliminaran los anticipos. Porque, fíjate lo que pasa, los microempresarios y emprendedores, las microempresas, venden a plataformas comerciales grandes. Entonces, esta plataforma le pagan a 60 y a 90 días. Como la DGI, para pagar impuestos, lo que manda es el método de lo devengado y no de lo percibido. Inmediatamente se reputa una venta, la Dirección General de Impuestos Internos te carga el tema impositivo. Y por eso muchas MIPYMES no se formalizaban, porque cuando le imputaban el impuesto, pues todavía no habían percibido los ingresos por la venta. Entonces, lógicamente, eso los mantenía fuera. Yo creo que ahora es un incentivo a la formalización. También en el caso de las pequeñas empresas se aumenta de 15 a 20 millones de pesos lo que se llama el RST, que es el régimen simplificado de tributación para los profesionales liberales o la persona física y los temas vinculados a la agricultura. Y para las pequeñas empresas se aumenta hasta 30 millones de pesos y para las compras hasta 50 millones de pesos. Esto va a permitir que se puedan, digamos, incorporar al régimen simplificado de tributación y puedan deducir del pago de impuestos a la renta los gastos de la empresa, los gastos financieros y demás, y lógicamente paguen efectivamente lo que tienen que pagar y se formalicen. Van a ver que la formalización va a tener impacto positivo en las ventas y en sus ingresos financieros. Fabricio, tú que, como mencionaste, eres parte interesada con lo que tiene que ver con las medianas, micro y pequeñas empresas. ¿Qué porcentaje hoy día del quehacer de negocio en la República Dominicana representa a esta población? Mira, las MIPYMES representan cerca del 96% del tejido productivo. El hecho de que este proyecto, digamos, le quite los anticipos a las MIPYMES,
va a quitarle los anticipos al 78% de las MIPYME que reportaban a la DGI. Eso es un gran alivio en términos de liquidez. Las microempresas tienen problemas de liquidez. Usualmente cualquier evento de liquidez te puede sacar de juego. Hay que dividir. Usted puede tener mucha solvencia, pero si no tiene liquidez va a quebrar. Si no puede pagar sus acreencias, lógicamente nadie le va a comprar nada de lo que usted venda. Entonces, esto es un gran alivio. Y además el hecho de que a las pequeñas se le permite hasta 30 millones de pesos entrar a este esquema del régimen simplificado de tributación también facilita. Yo creo que el ministro Magín Díaz, y buen amigo además, dijo algo fundamental que hacía mucho que yo no escuchaba, o que no había escuchado previamente de ningún ministro. Dijo, aquí tenemos que combinar la responsabilidad fiscal con la sensibilidad social. Y yo creo que esta reforma atrapa, este plan anticrisis atrapa fundamentalmente esos dos elementos. La sensibilidad social protegiendo a los sectores más vulnerables y sobre todo protegiendo a la clase media, que casi siempre era la más afectada cuando históricamente se han realizado reformas. Bueno, ahora tiene algunos elementos de qué asirse para no verse tan afectado con este plan anticrisis. Hay un componente del plan que tiene que ver con congelar el precio de los combustibles por 3 meses. Corrígeme, siempre y cuando el barril no suba de $95, ¿era? Sí. Lo que se busca es que luego de un aumento de 3 y 6 pesos por galón gasolina y gasoil, fundamentalmente porque el GLP se queda congelado, se va a mantener los precios invariables durante los próximos 3 meses, siempre y cuando el precio del barril de petróleo no aumente de $95. Esto es importante porque establece una regla y lleva certidumbre a los sectores productivos. Recuérdate que cuando la invasión rusa a Ucrania, el presidente Abinader estableció una regla de $85 el barril. Eso, sobre todo, te permite planificar mejor en un mundo caracterizado por la incertidumbre, donde todos los días te dicen que el estrecho de Hormuz se abre o que se cierra o cualquier declaración afecta mucho al mercado de los combustibles. Tener una regla ayuda al microempresario y emprendedor y al empresario en sentido amplio a planificar mejor sus operaciones. En tu rol, Fabricio, que actualmente, como mencionamos, director de ProMIPYME, volviendo al tema de las MIPYMES, ¿cómo ha estado el acceso al crédito de las empresas en ese sector? Uh-huh. Y si has notado que se ha incrementado. O sea, las empresas han entendido mejor lo que es el acceder al crédito, el tener esa disponibilidad y que eso implica un nivel de formalización mayor también. Mira, nosotros estamos dentro de un ecosistema de microcrédito o de microfinanza, como le llaman, donde ProMIPYME es la institución, digamos, de patrimonio público y sin fines de lucro, pero hay otras instituciones privadas con fines de lucro que trabajan. Nosotros tenemos una estrategia común porque el gran competidor desleal del ecosistema de microcrédito es el prestamista informal. Es el que está prestando actualmente a 10% semanal y que pone en riesgo la sostenibilidad de las microempresas y de los emprendedores. Actualmente en ProMIPYME nosotros tenemos una cartera de créditos de 11.736 millones de pesos. Esta cartera de créditos ha crecido en los últimos 2 años gracias, entre otras cosas, a que el año pasado el presidente Abinader nos capitalizó de manera excepcional o extraordinaria gracias a la tormenta Melissa o por la tormenta Melissa con 1.500 millones de pesos y algunas medidas que nosotros hemos tomado para mejorar nuestra cartera. Yo creo que los microempresarios están haciendo conciencia de lo que significa tomar crédito a instituciones del ecosistema en vez de ir al prestamista informal. Estamos visibilizando cuál es el rol del ecosistema y yo creo que todos los días la demanda por crédito está aumentando. Cuando uno mira los informes de la Superintendencia de Bancos, se da cuenta que la demanda por crédito ha crecido, el año pasado fue 13.5%, pero quien más crece son el sector de MIPYMES en términos de la demanda por crédito. ¿Tú crees que antes quizá había más informalidad en solicitar ese crédito? Quizá en el interior muchas MIPYMES no tenían acceso quizás a una gestión como de ProMIPYME como la que ha tenido este gobierno.
o acceso a los mismos bancos. ¿Tú entiendes que ya ha cambiado la mentalidad de buscar un crédito formal? Es lo que me refiero. Sí, lo que sucede es que hay una cultura donde la gente va donde el prestamista informal fundamentalmente por la celeridad del desembolso. La gente valora más la celeridad del desembolso que la tasa. Y eso parece poco racional. En lo inmediato pareciera claro, que es lo más importante. Pero eso parece poco racional, pero no lo es. Porque muchas personas, por ejemplo, que tienen un negocio de hacer bizcocho para boda, bautizo o cumpleaños, lógicamente si lo contratan para un cumpleaños el próximo domingo y lo contratan hoy domingo que sale el líder, tiene una semana para prepararlo todo. Y muchas veces un trámite en el ecosistema pues puede durar más de una semana. Y por eso valoran la entrega rápidamente. Sin embargo, se están metiendo en un problema. Están trabajando para estar sudados o están trabajando para otro, porque al final la ganancia se la va a llevar el prestamista informal. ¿Cómo están los plazos de pago? Hay mucha mora, eso ha mejorado. Nosotros, precisamente uno de los medios del Grupo Falla, en el periódico El Avance, se hizo un reportaje, en este caso sobre tarjetas de crédito, de la cantidad de pasivos que hay en materia de tarjetas de crédito en la República Dominicana y los niveles de mora también que hay en muchos casos. ¿Eso pasa lo mismo en este sector? Mira, cuando nosotros llegamos a Promipyme había una mora de 16.5%. En microcrédito se mide la mora como la cartera en riesgo mayor a 30 días. Es distinto al REA. Lo que rige es el reglamento de microcrédito, no el reglamento de, evaluación de activos, que es el que tiene la banca formal o tradicional, por llamarlo de alguna forma. Aunque ambos lo emite la autoridad monetaria y financiera, que es el Banco Central, pero son mediciones distintas. Estaba en 16.5%, actualmente está en cerca de un 8.5 o 9%, fluctúa por ahí. Y una de las estrategias que hicimos para reducir el riesgo de cartera fue inclinar la cartera hacia las mujeres. Actualmente Promipyme tiene 62% de clientes son mujeres. El tema es que las mujeres son más aversas al riesgo. Digamos que si bien es cierto que son mejores pagadoras, toman montos menores que sus pares masculinos. Entonces, a pesar de que son 62% de nuestras clientas, solamente representan el 46% de nuestra cartera. Sus pares masculinos representan el 48%. Si una persona, un joven o mujer, en fin, que esté catalogado como una pyme, quiere acceder a un crédito en Promipyme, ¿cuál sería el proceso? Mira, tengo que decir que nosotros no tienen que estar constituidos como empresa para ir a Promipyme. Pueden ir también como personas físicas. Usualmente los emprendedores comienzan como personas físicas y después terminan constituyéndose en empresas. Pues miren, nosotros tenemos 113 oficinas en todo el territorio nacional, 52 de las cuales están al interior del Banco de Reservas, que es nuestro aliado estratégico y mercadológico. Si usted no conoce dónde está una oficina nuestra, vaya al Banco de Reserva, que ahí le van a decir dónde está, y en algunos casos va a estar al interior del propio Banco de Reserva, porque Promipyme tiene una característica: a pesar de ser una institución que ofrece servicios financieros, está ubicada en el sector público no financiero. Entonces, para nosotros, mira cómo es que opera Promipyme. Nosotros captamos el cliente, pero para que hacer operativo el préstamo, lo hacemos a través de sacarle una cuenta en el Banco de Reservas. Ahí tiene la ventaja de que puede aprovechar todos los beneficios del Banco de Reserva, desde los cajeros hasta la plataforma, hasta el app, para hacer transferencias de manera digital. Y lo hacemos porque eso es lo que manda la ley. Nosotros no podemos operar porque estamos en el sector público no financiero, nos aplica la ley de compra y contrataciones y nos aplica muchas leyes, porque Promipyme es algo como raro en términos de la infraestructura de la organización del Estado, pero así funcionamos y tenemos al Banco de Reserva como nuestro aliado mercadológico y estratégico. Fabricio, ¿en el plan anticrisis se determinó el periodo que aplicará la amnistía o todavía no se ha determinado? No, las amnistías son anuales. Anuales. O sea, la amnistía que establece el plan anticrisis es hasta el 31 de diciembre de este año.
porque lo que se busca es que la gente se ponga al día o mejore su condición para que empiece con foja cero el año 2027. Por eso se dan las amnistías, tienen periodos previamente establecidos. O sea que en ese caso, una vez esté disponible, todo el que tenga una deuda, no importa el año, puede ponerse al día con esta amnistía. Claro, además en el plan anticrisis se toca algunos puntos del capítulo primero, creo que del Código Tributario, para mejorar todo el tema de los intereses y las moras que se cobran a los contribuyentes que se atrasan en el pago. Se va a hacer a nivel de ley, le va a dar a la autoridad tributaria, digamos, la posibilidad de negociar ese tipo de cosas con el contribuyente. Porque mira lo que pasa. Actualmente, cuando uno desagrega la deuda de un contribuyente, los intereses y las moras a veces son 3 veces el valor original de la deuda del contribuyente. Y lo que se está buscando es reducir esas tasas de castigo y darle a la autoridad tributaria la posibilidad de establecer como parte de la ley los acuerdos con los contribuyentes. Otro de los puntos que vi, Fabricio, es la eliminación del impuesto de transferencia de inmuebles. De padre a hijo, el padre estando en vida. Sí. Correcto. Ese fue el planteamiento. Y eso, mira, siempre uno le aconseja, y ahora en mi rol de antiguo asesor financiero, que no puedo serlo por incompatibilidades de mi cargo, uno siempre le aconsejaba a la gente, miren, trate de ordenar, digamos, la herencia en vida para que sus hijos, después que usted fallezca, no se enfrenten. Y una de las barreras a eso era precisamente ese impuesto sucesoral. Porque alguien decía, pero ¿y por qué tengo yo que dejarle a la autoridad tributaria el 25% del valor de eso? Entonces, ahora se reduce a un 3%. Eso va a hacer que muchas propiedades que están, o muchos planes sucesorales que están en hold, se puedan activar, y eso, digamos que es un incentivo a que se haga rápidamente. Otro de los elementos que va a mover otro sector, que es el sector hipotecario, es la reducción del impuesto a la ganancia de capital por venta de inmuebles, que se reduce de 25% a un 10%. Muchas personas, ¿qué es el impuesto a la ganancia de capital? Mira lo que pasaba. Algunas personas que tenían un inmueble que lo habían comprado en 2 millones de pesos hace 10 años, hoy ese inmueble vale 10 millones de pesos, porque usualmente los inmuebles van creciendo de valor en el tiempo. Entonces, cuando lo fuera a vender a valor de mercado de 10 millones de pesos, pues la DGI le iba a decir, bueno, del aumento, esos 6 millones que aumentó de 8 millones de 2 a 10, el 25% usted tiene que pagarlo de impuestos por ganancia de capital. Entonces, mucha gente hacía unas ventas medio raras, unas transferencias ahí, y no hacía efectivo la transferencia del inmueble. Ahora, este es un incentivo porque en vez de 25 a la ganancia de capital, usted va a pagar tan solo 10. En estas medidas, yo sé que el presidente monitorea bastante todo este tema internacional, y nosotros tuvimos quizás un año pasado que no creció tanto el país como se esperaba. Quizás este año entró con una esperanza de un empujón a la economía. ¿Cómo tú crees que va a cerrar este año? Y quizá, no es muy temprano, pero ¿cómo tú crees que vendrá el año que viene? Si no tenemos temas internacionales. Claro. Mira, predecir en estos momentos es cada vez más complicado, porque de verdad todos los días cambian las decisiones. Pero el primer cuatrimestre, este país, o la economía dominicana, cerró con un crecimiento de 4%. Es decir, el primer tercio lo ganamos bien. Vamos a ver qué pasa. Y uno de los elementos que tiene este plan anticrisis es el tema de proteger el crecimiento económico en la medida de lo posible. Yo creo que con estas medidas vamos a poder crecer 3.5 o 3% por ahí, dependiendo de lo que pase. Y lógicamente ya el próximo año, si no hay cambios importantes, si se firma la paz entre Estados Unidos, Israel e Irán, pues la tasa de crecimiento potencial de nuestro país está en torno al 5%, que es lo que uno espera que volvería a crecer la economía dominicana. ¿Sabes, Fabricio, para concluir? Ayer me llamó un gran amigo mío que vive en Dubái para un tema,
personal, pero me dice, ven acá, ¿en qué está el país? Estoy quitado de todo, no tiene leyendo noticias. ¿Cómo está el país? Me dice. Digo yo, mira, yo te voy a decir la verdad. Si tú comparas con la región, independientemente de la quejadera natural de nuestra sociedad, este país va muy bien. Económicamente va muy bien, va estable. ¿Cómo hacer entender a la gente, Fabricio, que ese gran logro de este gobierno en medio de tanta incertidumbre se traduce y se está traduciendo realmente en el bienestar de la gente? Mira, hay que verlo con las estadísticas. El hecho de que el propio Ministerio de Hacienda y Economía hace unos días publicara que se redujo la pobreza de 18 a 15.2%, te habla de que a pesar de todo, de todas las crisis, pues ningún presidente ha navegado en un gobierno enfrentando tantas crisis como el presidente Luis Abinader, y que la pobreza se reduzca, te está diciendo que hay un programa o que las políticas públicas están siendo efectivas. Porque es fácil reducir pobreza cuando el mundo va en paz, va creciendo y todo va bien. Difícil es reducir pobreza cuando tú tienes tantas restricciones que te impone el comercio internacional. Y yo creo que aquí sí hay algo, y este plan anticrisis lo expresa grandemente. Quiero tomar la palabra que dijo el buen amigo y ministro Magín Díaz, que dijo que había que combinar la responsabilidad fiscal con la sensibilidad social. Y yo creo que esas dos palabras reflejan cuál es el espíritu del gobierno del presidente Abinader. Es decir, mantener la estabilidad macro, pero sobre todas las cosas, mantener la estabilidad social. Y eso no se puede hacer si tú no proteges a los más vulnerables. Yo creo que ese es el espíritu que ha acompañado a este gobierno y que ha hecho que sea el líder en inversión extranjera y que muchos sectores sigan creciendo y que las exportaciones sigan creciendo a pesar de estos choques económicos de origen externo. Fabricio, muchas gracias por estar aquí en nuestro podcast en Líderes. Te deseo éxito en tu gestión, que lo has hecho. Soy testigo de cómo has dinamizado el acceso al crédito de las MIPYMES. De más decirte que este espacio está a disposición de no solo de tu gestión, de tu persona. Y creo que has dado unas explicaciones aplatanadas y llanas para que el público y sobre todo los jóvenes que nos siguen entiendan cómo está este plan, les impacta y cómo pueden mejorar situaciones, condiciones pendientes, como tú decías, deudas históricas que hay con diferentes sectores en diferentes rubros y que este plan lo está corrigiendo. Así que muchas gracias por haber Gracias a ti por la invitación. A ustedes será hasta el próximo domingo en Líderes.